lo tenemos en el código y son poquitos artículos a partir del 1251 en adelante. Así que, bueno, arrancamos. ¿Se escucha bien? Bueno, Sí, profe. perfecto, gracias. Entonces, ¿cuáles son las partes de este contrato? Las partes son el contratista o proveedor de servicio y el comitente, ¿sí? Así las nombra el código. ¿Y qué, digamos, qué abarca todo este contrato? Bueno, construcciones de tipo material, refacciones, eh, eh, obras de tipo artístico, reparaciones, todo esto y toda la gama de cuestiones que se ven comprendidas en ello es lo que regula este contrato. Es un contrato bilateral, de tracto sucesivo y conmutativo. ¿Sí? Eso lo recuerdan, ¿no? Sí. Bien. ¿De qué modo se contrata? Sistema de contratación. ¿Sí? Hay tres métodos que el código propone, pero también permite que las partes se arreglen de la forma que quisieran. Los métodos son ajuste alzado o precio global, y en este caso lo que se hace es dar un valor, un costo a toda la obra, ¿sí? Y un precio por esa obra. Y esto no se puede modificar y por lo general, digamos, además de ser el método que el código toma, si no se explicite ninguno, digamos, genera previsibilidad, ¿no? Sabemos cuánto vamos a pagar por la obra, cuándo, digamos, y cuánto va a costar todo. Por lo general es el que se utiliza. Después está el método de unidad de medida, digamos, que en ese caso lo que se arregla es una unidad de medida, por ejemplo, kilómetros de una ruta y el costo, la unidad de medida, ¿sí? Y acá tampoco se puede modificar, o sea, una vez que se pacta, no puede haber modificaciones en el precio, pero en el modo coste y costas, digamos, la particularidad de este modo es justamente que se va viendo digamos, los distintos costos, por ejemplo, los materiales, la mano de obra, etcétera, y se va, digamos, modificando el precio de acuerdo a, bueno, a cómo vaya yendo la cosa, ¿sí? Tenemos que observar, digamos, que para que se constituya el contrato no tiene que haber una relación de dependencia, ¿sí? O sea, si hay una relación de dependencia va a estar regido el contrato por el derecho laboral. O sea, tenemos que hablar de partes autónomas. Y además, si hubiese algún contrato específico de un tipo de obra, estas normas que son generales se integran, ¿no? Con aquellas en el caso de que hubiese un contrato particular. El modo de llevar a cabo el contrato lo van a determinar las partes, ¿sí? O sea, ¿de qué forma se lleva ante la obra? Bueno, lo determinan las partes y si no se dice nada, queda en cabeza del contratista. ¿Puede el contratista valerse de terceros para realizar el trabajo? En principio sí, a menos que el contratista haya sido seleccionado por sus, digamos, aptitudes personales y que se lo haya elegido para el trabajo por ser quien es. Entonces, en ese caso, no se permite que haya como una delegación o incorporación de terceros que trabajen junto o para el contratista. Tema del precio. ¿Cómo se regula el precio? Por las partes primero, y luego por la ley o por los usos, ¿sí? Usos y costumbres. Y también judicialmente. Es decir, si no hubiese un acuerdo o hubiese algún conflicto respecto del precio, entonces sí, hay que acudir a la parte judicial y el juez tiene que ponderar para decidir las normas arancelarias y también el trabajo realizado, ¿sí? Pero si resultare del análisis que hace el juez que las normas arancelarias
arrojan un resultado inequitativo, entonces el juez tiene la potestad para decidir inclusive sobre la norma, ¿sí? Bien. Hasta acá bien, esto es como la parte más básica, ¿sí? Bien. ¿Qué cosa me dicen, eh? Obligaciones de las partes, ¿sí? Pregunta, con respecto a los sistemas de contratación, Sí. ¿era precio global, método de unidad de medidas y me falta uno o eran dos Sí. nada más? No, no, son tres. Costa y costas. De hecho, costa y costas es el único que permite que el precio vaya regulándose, cambiándose a medida que se desarrolla la obra. ¿Sí? Esa es la característica principal. En el caso del precio global o de la unidad de medida, vos lo que regulás es el costo de la unidad de medida o el costo de la obra total, por eso global. Y en esos casos no hay modificación del precio posible, ¿sí? Ok. Bueno, obligaciones de las partes. Para el contratista, si se estableció un tiempo de finalización del contrato, bueno, ejecutar en el tiempo que se acordó. Y si no se estableció, el código propone un tiempo razonable. O sea, es algo abierto, pero también es un límite, ¿no? Como para que no se prolongue indefinidamente en el tiempo. Tiene que informar. Van a ver que en este contrato la carga de las obligaciones o la responsabilidad está puesta en la parte contratista, ¿sí? Por ser quien conoce digamos, del sistema y de las cuestiones técnicas. Así que entonces también otra obligación es que tiene que informar el contratista a la parte, ¿sí? Al comitente, de todo el desarrollo que vaya teniendo la obra, de todo lo que sean cuestiones que tengan que ver con el cumplimiento y demás. Tiene que también pronunciarse, informar, y esto es muy interesante porque después se retoma, esto es interesante, tiene que informar sobre la calidad de los materiales de construcción, ¿sí? Al comitente. Y además, digamos, el tema de los materiales de construcción, si no se dice nada, van por cuenta del contratista. Esto es importante, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si por fuerza mayor digamos, el código se perecen los materiales de construcción? En ese caso, la parte que los haya provisto es la que va a correr con el costo, ¿sí? O sea que depende cuál de las partes puso los materiales y estos por un caso de fuerza mayor no sirven, se inutilizan, bueno, tiene la parte que los puso, ¿sí? Digamos, cargar con el costo. Por eso es importante, ya vemos, si no se dice nada, los materiales los pone el contratista y va a estar en cabeza de quien pone los materiales, reemplazarlos, ¿sí? Ocurrir un caso de fuerza mayor. Y para el caso de las obligaciones del comitente, bueno, digamos, tiene que pagar, tiene que colaborar digamos, si fuese necesario, prestar colaboración para el normal desarrollo y desempeño de la obra, tiene que recibir, ¿sí? Esto también es importante, más adelante también lo toma el código, tiene que recibir en la obra cuando la obra es terminada, ¿sí? Además tiene la potestad de verificar, o sea, puede verificar la obra, el desarrollo, cómo se va llevando, cómo va yendo y demás. También es una facultad que tiene el comitente. Eh, Variaciones en el proyecto, no en el precio, sino en el diseño del proyecto, ¿sí? Bueno, el contratista no puede, lógicamente, digamos, no puede ingresar variaciones, ¿sí? A lo que ya se planificó, excepto que estemos hablando de una obra de arte y que, por una cuestión artística y que fue imprevisible, haya que hacer una modificación. Ese es el caso en el que la ley permite, el código permite que el contratista modifique los términos del contrato respecto del proyecto. Ahora, si esa variación resulta que tiene un precio, un costo de un quinto o más del total de la obra, entonces el comitente puede rescindir. Y en el caso del comitente,
puede tranquilamente también ingresar variaciones del proyecto, a diferencia del contratista, pero que no sean sustanciales, o sea, que no genere como una desnaturalización ya de lo acordado, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Profe, perdón, Sí, sí. ¿me podría repetir recién lo de respecto al comitente, que no escuché bien? ¿Qué del comitente? ¿Las Lo obligaciones? de las variaciones, sí, La variación o las obligaciones? O las sea, variaciones. ok, el comitente puede generar variaciones en el proyecto. ¿Sí? Tiene la pauta, a menos que sean, digamos, variaciones que desnaturalicen todo lo que se pactó, ¿viste? Como una variación que cambie por completo el proyecto. Pero sí, en principio puede y no tiene más que esa restricción, ¿sí? Ok. Disculpa, Gabriel. Sí, sí, decime. Las obligaciones del comitente no logré entender. Bien, tiene que pagar, ¿sí? Tiene que prestar colaboración si fuese necesaria, digamos, para una cuestión, por ejemplo, espacial, una obra en tu casa. Bueno, tenés que, digamos, disponer el espacio para que se pueda realizar el trabajo, ¿sí? Y tiene que recibir, o sea, la obra terminada se recibe, justo ahora vamos a ver eso, tiene que recibirla, es parte de la obligación, ¿sí? Y además, digamos, como una facultad, puede ir chequeando cuando considere el desarrollo de la obra, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno. Aceptación. La aceptación de la obra está regida por el 747, que es, digamos, la norma general de aceptación de las cosas, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que cuando vos resumís, no, recibís, cuando vos recibís, estás aceptando. Y cuando aceptás, eximís de responsabilidad por vicios aparentes a la otra parte, ¿sí? Entonces, yo recibo la obra, eso significa que la acepté y que los vicios aparentes, que no son los vicios ocultos, ¿no? Son los vicios que hay que advertir al momento de la recepción para poder reclamar al respecto, bueno, eximís a la otra parte cuando ya recibiste, ¿sí? Y también el código te dice que en el caso de las obras, si hay una diferencia de calidad, o sea, si se esperaba una calidad y hay una calidad distinta, también hay que regir eso conforme como están normados los vicios, ¿sí? En el código. Puede existir un plazo de garantía, ¿sí? El plazo de garantía para recibir. No es obligatorio, pero puede estar pactado, ¿sí? Eso significa que, imagínense la magnitud, ¿no? Una obra, por ejemplo, un edificio, no es una cuestión menor y que uno pueda, digamos, observar todo al momento de la recepción de la cosa. De modo tal que puede existir una garantía y esto lo que permite es al comitente, bueno, tener un plazo amplio para poder inspeccionar y revisar y que se realice la aceptación luego de haberse concluido el plazo de la garantía. De todos modos, los vicios ocultos, digamos, siguen estando como una posibilidad para el contratista y deberá responder en caso de que existieran, ¿no? Y se reclame al respecto. Bueno, acá el código habla ya de una cosa más específica. Obra en ruina o impropia para su destino, ¿sí? Cuando ocurre que hay, bueno, obra en ruina es claro, ¿no? Como, o impropia para su destino, o sea, no podemos contar con la obra por el propósito para el que contratamos, ¿sí? Entonces, si se da esa condición y además la obra estaba pensada para perdurar en el tiempo, el código dice larga duración. Si tenemos esas condiciones, se responde, ¿sí? Tiene que responder, pero no solo ante el comitente, o sea, el contratista no solo ante el comitente, sino ante el adquirente también. Por ejemplo, una parte comitente contrata a la parte contratista para construir una casa y la parte comitente la vende, ese sujeto adquirente de la casa también tiene acción, en este caso de larga duración, obra ruina impropia, contra el contratista, ¿sí? Y esta responsabilidad se extiende. Es decir, no solo queda sujeto
el contratista, sino también, el código dice quien actúa como una figura en el contrato similar al contratista, o el que construye y hace construir, si esa es su actividad habitual. ¿Sí? Y también profesionales que estén ligados a la obra. O sea, todos esos, digamos, 3 supuestos también responden en caso de obra en ruina o impropia para su destino que esté, digamos, pensada para una larga duración. ¿Sí? ¿Esto se entendió todo? ¿Todo bien? Bien. ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar en este caso? 10 años, ¿sí? Y no puede haber, o sea, toda cláusula que exima de responsabilidad en este caso se toma como nula. ¿Bien? Ok. Además, imagínense una obra grande, ¿no? Donde hay, como decíamos, profesionales, distintas personas y demás. Hay responsabilidad ante terceros. ¿De quién? ¿De los profesionales? Constructores, contratistas, subcontratistas, digamos, todo lo que esté de la parte del contratista también responde ante terceros por violaciones en las normativas, ¿sí? De tipo administrativo. ¿Okay? O sea, acá tenemos, antes vimos la responsabilidad, la extensión de la responsabilidad, acá vemos que también hay una responsabilidad ante terceros, ¿sí? Pero para el caso de las normas administrativas, ¿sí? ¿Es claro? ¿Vamos bien? Bien. Por último, tenemos todos los casos de extinción anormal, digamos. Sabemos que la extinción que esperamos siempre de los contratos es, digamos, la conclusión de las obligaciones. En este caso vamos a ver el caso de muerte. ¿Qué pasa en caso de muerte del comitente? Digamos, ¿la obra continúa o no continúa? ¿El contrato se extingue o no se extingue? En principio no se extingue. No se extingue a menos que por algún motivo la muerte del comitente haga, digamos, inútil o imposible, dice el código, la consecución de la obra, ¿sí? Y en caso de la muerte del contratista, sí se extingue el contrato, a menos que el comitente y los herederos del contratista acuerden la continuación, ¿sí? Bien. Desistimiento unilateral del comitente. El comitente puede desistir del contrato de forma unilateral, es decir, simplemente lo decide, no tiene que dar motivos, pero tiene que indemnizar por los gastos, por lo que ya se hizo y por las utilidades presuntas que iba a obtener el contratista. O sea, tiene un costo casi de finalización del contrato, ¿sí? Luego, ¿vieron cuando hablamos de los medios en los que se puede hacer la obra, que habíamos hablado de ajuste alzado y demás? Bueno, cuando hablamos de unidad de medida o de piezas, cantidad de piezas, que es algo similar, o sea, por ejemplo, se pacta el valor de una pieza y una cantidad de piezas, ¿sí? No sé, repuestos para autos, por ejemplo. Bueno, en esos casos, si no se puso, si no se explicitó un máximo, una cantidad máxima, una unidad de medida de una cantidad en el contrato, y ya se alcanzó una, digamos, una producción mínima, entonces se puede también, cualquiera de las partes puede extinguir el contrato y se adeudan lo que ya se realizó, ¿sí? Ruta, 100 kilómetros de ruta, pero no hay un máximo, hay un mínimo. Ok, no, una de las partes decide extinguir el contrato, lo puede hacer y se tiene que pagar lo que ya se construyó y listo. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre en el caso de que haya una imposibilidad de ejecución? Es decir, el contrato resulta inejecutable, no se puede continuar, pero no hay culpa de ninguna de las partes. También se extingue el contrato y también hay una retribución en la medida de lo que ya se realizó, ¿sí? De la misma manera, no sé, había previsto 100 metros de ruta, 100 kilómetros, se hicieron 50, por algún motivo X, no se puede continuar, se pagan los 50 y se extingue el contrato.
Y ahora lo último que nos queda por ver, ¿hasta acá bien? Perfecto. ¿Qué pasa en el caso fortuito? ¿Sí? Destrucción o deterioro de la obra por caso fortuito. Bueno, el contrato se extingue, pero el código prevé consecuencias, ¿sí? ¿Recuerdan cuando les hablaba de una de las responsabilidades que tiene el comitente, que es recibir la obra, ¿sí? Bueno, si hay una mora en la recepción de la obra, es decir, que había que recibir el día X y no se recibió ese día, entonces, si ocurriera un caso fortuito, ¿sí? El que tiene que responder es el comitente, porque esto es lógico, ¿no? Debió haber recibido y finalizar el contrato, se extendió la recepción, entró en mora en la recepción, ocurre un caso fortuito de destrucción o deterioro, y bueno, va a deber el costo acordado, ¿sí? Tuvo que haber recibido antes. Ahora, y esto es lo que les decía, los materiales también muy interesante. Si por alguna falla o por alguna, digamos, baja calidad en los materiales que se utilizan para la construcción, haya el contratista advertido al comitente sobre esto o no, si la causa del caso fortuito se puede imputar a los materiales de construcción, entonces va a responder, haya advertido o no el contratista, responde el contratista, ¿sí? Y por último, también en el caso fortuito, si los materiales los pone el contratista, pero la obra se desarrolla en un espacio físico, un terreno, propiedad del comitente, entonces el comitente debe al contratista lo acordado, ¿sí? ¿Esto se entendió? Profe, no lo logré entender. Ok, bien, perfecto, sí. Ok, estos son tres supuestos, o sea, cuando estamos hablando de la extinción, digamos, no natural del contrato, ¿se va a extinguir por caso fortuito? Y, digamos, si resulta una destrucción o deterioro de la obra por caso fortuito, sí, se extingue el contrato, pero con responsabilidades estipuladas en el código. Entonces, si el caso fortuito ocurre pero el comitente está en mora de recepción, es decir, debió haber recibido la cosa y no la recibió, entonces el comitente debe igual, aunque haya existido un caso fortuito, debe igual el costo acordado al contratista. ¿Por qué? Porque tendría que haber recibido y no lo recibió en tiempo y digamos, lo que haya acontecido fue posterior a la fecha estipulada para la recepción, ¿sí? Bien. Yo sé que es muy enmarañado, pero tiene sentido. Eh, en caso de que los materiales los pone el contratista, esto lo dice el código textual, los materiales los pone el contratista, pero la obra se desarrolla en un terreno propiedad del comitente y ocurre el caso fortuito, entonces igualmente, aunque haya existido una destrucción o deterioro, el comitente, si se dan estas condiciones, tiene que pagar lo acordado al contratista, ¿sí? O sea, tiene que pagar por los materiales que aportó el contratista y por la tarea realizada hasta ese momento, ¿sí? Estamos siempre hablando de que el contrato no finalizó, por supuesto. Por eso hablamos de la extinción del contrato, o sea, todavía el contrato está abierto, está vigente y ocurre en esta circunstancia. Y después el tercer supuesto es en el caso de que se pueda vincular a la calidad, digamos, mala calidad de los materiales con el caso fortuito. En ese caso, aunque el contratista haya advertido sobre la condición deficitaria de los materiales, aunque haya ocurrido eso, el que responde es el contratista, ¿sí? O sea, tiene que responder
por ese caso fortuito. ¿Sí? ¿Ahí fue un poco mejor? Sí, profe, ahí sí. Cuando digo que el contratista tiene que responder, significa que, digamos, no le van a pagar. No, no es que tiene que indemnizar, ¿no? Como que su parte, digamos, su parte del contrato no la va a recibir. ¿Sí? Bueno, excelente. Y eso es todo. Eso es todo. Son pocos artículos, son sencillos. Esta fue toda la clase. No sé si tienen alguna otra pregunta o, bueno, María, Paula, ¿quieren agregar algo? Por favor, adelante. Creo que excelente, se entendió perfecto, muy clara la explicación, así que te felicito. Simplemente al hacerles un comentario que quizás a esta altura ya puede ser superfluo, pero para alertarlos si alguno no se dio cuenta, todo esto ustedes, en el caso de que el contrato se enmarque en una relación de consumo, lo tienen que complementar con todo el régimen de protección de defensa del consumidor, ¿sí? Muchos contratos de obra que nosotros podemos pensar, puede ser que estén enmarcados en una relación de consumo y que las figuras se encuadren también en la condición de consumidor y proveedor, ¿sí? Entonces, en esos casos va a haber que hacer una integración normativa y, obviamente, poder convalidar e integrar todos los regímenes que van regulando cada uno de los institutos. Y después, dos comentarios a modo también de sumar y de darles más ideas para que ustedes puedan bajar esto a la práctica, es una, primero, relacionado con el objeto, ¿no? ¿Qué puede ser la obra? Rápidamente nosotros nos imaginamos un objeto material, una obra de construcción, y rápidamente vamos a ese ejemplo. Pero recuerden que también la obra puede ser de tipo inmaterial, ¿sí? Y todo lo que es el régimen de la propiedad intelectual también encuadraría dentro de lo que es el contrato de obra, y ahí, por ejemplo, van a tener toda la regulación de la ley 11.723 que se va a integrar en forma supletoria con lo que está en el código. Es un ejemplo de los que les decía Gabriel antes, de que cuando el contrato tenga una regulación específica, lo que está en el Código Civil y Comercial va a funcionar de modo supletorio, si quieren, va a estar primero la regulación específica y luego la regulación general o los lineamientos generales del código. Y por último, la tercera cosa, que simplemente también es una aclaración, está perfecto como estuvo explicado, pero para que a ustedes les quede claro, el artículo 1273, cuando les habla de los 10 años durante los cuales se puede hacer valer, digamos, la responsabilidad del comitente por la construcción, es un plazo de caducidad, ¿sí? Y no se lo confundan con el plazo de prescripción que específicamente se establece en el artículo 2564, en el inciso C, ¿sí? Que les dice que el reclamo contra el constructor por responsabilidad por ruina total o parcial, sea por vicio de construcción, del suelo, de la mala calidad de los materiales, siempre que se trate de obras destinadas a larga duración, y el plazo es, de 1 año, ¿no? Dice el artículo. Y el plazo se cuenta desde que se produjo la ruina. Ese plazo de prescripción va a empezar a correr siempre y cuando estemos dentro de estos 10 años desde que se terminó la obra, conforme lo dice 1273, ¿sí? Eran esas simples aclaraciones, pero bueno, creo que se entendió perfecto. Pau, te veo ahí, te saludo, y a ver si querés agregar algo. Nada, bueno. La semana que viene vamos a seguir con lo que es contrato de servicios, vamos a diferenciar la figura del contrato de obra y el contrato de servicio y continuar con lo que son los servicios profesionales, ¿sí? Y avanzar un poco en eso. Pero bueno, quedamos abiertos si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda. Perdón, María, no me quedó muy claro recién lo que dijiste de que la obra puede ser inmaterial también. Exacto. El tema es así, cuando nosotros veamos la semana que viene y profundicemos un poco entre la diferencia entre el contrato de obra y el contrato de servicios, vamos a ver que vamos a tener que buscar algún criterio distintivo para diferenciar estos dos tipos de contratos, ¿no? Por lo general, el punto o el eje en el que ustedes pueden hacer hincapié para identificar el contrato de obra es aquel en el cual se promete un resultado eficaz, ¿sí? Que pueda ser reproducible o susceptible de entrega. Yo lo que les decía es que muchas veces cuando nosotros pensamos en un contrato de obra, rápidamente pensamos en un objeto en una obra que sea material, que pueda ser entregada, ¿sí? Un trabajo que pueda ser entregado. Por ejemplo, un cuadro o la construcción de una pared.
Pero no se olviden que el objeto del contrato de obra también puede ser una producción de tipo intelectual, ¿sí? Y ahí entra toda la regulación de la ley 11723, y bueno, y todo lo que son las producciones artísticas que son inmateriales, ¿sí? No necesariamente un objeto que va a ser entregado, sino que la propiedad intelectual también va a ser objeto de este tipo de contrato, y justamente todo lo que regula la ley 11723 también queda incluido dentro de lo que es el contrato de obra, ¿sí? Eso era simplemente una aclaración quizás para que ustedes vean la amplitud que es el contrato de obra, y que rápidamente uno se imagina al arquitecto o al constructor o al quien sea, el carpintero que nos va a hacer un juego de living, pero no se olviden que también todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual también se va a proteger, y probablemente lo vean referenciado en los libros cuando estudien este tema, ¿sí? No sé si hay... Perfecto, gracias. Bárbaro. Bueno, si no hay nada más, nos despedimos y nos vemos la próxima clase. Cualquier cosa nos tienen a disposición por el grupo de WhatsApp o por los mails. Muchas gracias. De Chao, nada. muchas gracias. Gracias.